tengan sus Biblias abiertas en Números capítulo 27, aunque el sermón de hoy va a tratar de también abarcar los capítulos 26 y 27, y nos vamos a ir también al último capítulo del libro de Números, el capítulo 36. Ya van a ver por qué. Pero antes de seguir, oremos. Concede, oh Señor, que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para gloria tuya y la edificación de nuestros espíritus. Amén. Amén. ¿Alguna vez has salido de viaje para vacacionar o pasear y te has perdido en el camino? ¿Cuántos se han perdido? Pocos son los desubicados. No, mentira. Hace un par de años decidimos con algunos jóvenes, y sí, me incluyo entre los jóvenes, decidieron unos cuantos jóvenes subir al cerro, y yo me incluí con ellos. La meta era llegar a la cascada. Ahora decidimos usar el GPS porque nadie estaba realmente seguro de cómo llegar hasta la cascada, pero confiamos en la buena tecnología. Y caminamos bajo el ardiente sol. Era verano, todavía por cierto conservo la quemada, pasaron 2 años y sigo quemado. Y confiamos en la aplicación, subimos una loma, bajamos una loma, subimos otra loma, volvimos a bajar, dimos vueltas y vueltas y giros. Según la app estábamos acercándonos, pero nadie reconocía el lugar de lo que habíamos estado antes en la cascada. Era totalmente distinto a lo que recordábamos. Y mientras más avanzábamos yo decía, ¿por qué vine? Hace calor, ya no soy tan joven. Lo veía al Fran, al Michael haciendo competencias entre correr y yo estaba muriéndome. Al final no llegamos a ninguna parte. No encontramos, David estaba con nosotros, se está matando de risa ahí. No encontramos la cascada. Terminamos tan cansados que decidí, si quieren que la iglesia siga teniendo pastor, vámonos a la casa. Me sentí como un israelita en el desierto. Ellos viajaron y caminaron y casi de inmediato comenzaron a quejarse porque tenían sed, tenían hambre, hacía calor, era incómodo y quisieron devolverse. Exactamente así me sentí. Y como los israelitas en el desierto y nosotros en el cerro, terminamos dando vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a ninguna parte. Y me pregunto, ¿cómo está siendo nuestro viaje en la vida? ¿Cómo está siendo tu viaje? ¿Sientes que quizás tu viaje es dar vueltas y vueltas y no alcanzar una meta, no llegar a alguna parte? ¿Sientes que quizás estás estancado en la vida? Al principio los israelitas partieron con mucho entusiasmo y esperanza. Si recuerdan, y si ves en tu Biblia, el capítulo 1 de Números comienza con un censo. Un censo de todos los israelitas que están por partir de este viaje. Y cuando llegamos al libro, casi al final, capítulo 26, Dios ordena otro censo. Otro censo. Porque han pasado muchas cosas en estos 26 capítulos. Rebeliones, plagas, serpientes, tierra que se devora a la gente, miles han muerto. Y es increíble, llegamos a este censo. Al principio ellos eran 603.550 israelitas y cuando llegamos al último censo nos enteramos de que son 601.730. Casi exactamente el mismo número. Es increíble. Luego de ver tanta muerte, tantos israelitas, en la última plaga murieron más de 25.000, si no me equivoco. Pero el Señor fue fiel. Este número es un milagro. Es un milagro. Dios preservó a su pueblo a pesar de todos los que murieron en el desierto. Y en el censo se nos dice que toda la primera generación ha muerto. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Ahora hay una nueva generación. Estos 601.000, que por cierto son los hombres mayores de 20 años, tenemos que calcular que el total del pueblo han debido ser más de 2 millones y medio. Es una nueva generación. La tierra prometida está frente a ellos. Ellos solo tienen que cruzar el río Jordán y entrar en la tierra. Entonces esta es una nueva generación. Los que estuvieron vagando por el desierto han muerto. Menos mal que nosotros no caímos muertos en el cerro. Gracias a Dios por la misericordia de Dios. Y esta es la nueva generación. Entonces ahora la preocupación es diferente. Ya no se trata de qué van a comer o qué van a tomar, sino ahora la preocupación es cómo vamos a tomar esta tierra. Y lo más importante en estos capítulos es cómo nos vamos a distribuir la tierra. Y Dios ordena que se distribuya una herencia, como si fuera una herencia, en base al número de sus nombres. Una distribución justa según cada familia.
Si ves el capítulo 26, versos 53 y 54, dice eso. La tierra se repartirá entre estos hombres según los nombres, según sus familias, censados. A los que sean más les darás una propiedad mayor, a los que sean menos les darás una propiedad menor. Todo el capítulo 26 tiene que ver con esta administración, con esta división, saber cuántas familias son. Y en ese contexto llegamos a nuestro capítulo 27, donde la Biblia se concentra en un caso legal específico de tierra. La historia se concentra en 5 hermanas. Y estas hermanas vuelven a aparecer al final del libro. El libro termina con esta historia de estas 5 hermanas y su herencia. Entonces uno se pregunta, ¿por qué son tan importantes estas 5 hermanas que aparecen aquí? Y es el tema final del libro. ¿Por qué el autor termina con la historia de estas 5 hermanas y su herencia? Porque ellas son un ejemplo poderoso. Esta historia, queridos hermanos, no trata de derecho propietario, tampoco de derechos de género. Si alguien lee esta historia con esa visión, está equivocado. Estas hermanas, esta historia de estas 5 mujeres, tiene que ver con la fe. Ellas son un ejemplo radiante de fe. Quiero que recordemos cómo ha sido la historia en este libro hasta este punto. ¿De qué ha tratado Números? De una generación entera de hombres y mujeres que no paraban de quejarse, de rebelarse, de su amargura, de su pecado, de su rebeldía. Ellos fracasaron. Y al final del libro viene esta pregunta, ¿cómo va a ser la nueva generación? ¿Cómo van a ser esos nuevos 601,000? ¿Cómo van a ser? Y la respuesta es, como estas 5 hermanas. Como estas 5 hermanas. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cómo seremos nosotros en nuestro viaje? ¿Nos vencerá el cansancio como los valientes del cerro? ¿Nos lamentaremos de haber salido? ¿Nos lamentaremos por las condiciones, por el calor? ¿O aprenderemos del ejemplo de estas 5 mujeres? Veamos el ejemplo de estas 5 mujeres. Ellas nos van a enseñar 3 cosas de la fe. 3 cosas acerca de la fe. Primero, la fe mira hacia adelante. La fe mira hacia adelante. Piensa en estas 5 hermanas. Por lo que leemos en los primeros 4 versos, ellas son solteras. Las 5 son solteras. Por lo tanto, también podemos suponer que eran bien jovencitas. Porque en Israel las parejas se casaban mucho más jóvenes de lo que se casan hoy en la actualidad. Así que es muy probable que estas eran muy jóvenes y las menores incluso niñas. Si lees en el capítulo 26, el censo solo menciona a hombres. No porque haya algo en contra de las mujeres, sino porque era un censo militar. Los hombres son los que iban a luchar. Los hombres eran los que heredaban la tierra. Se heredaba las tierras, se traspasaba de padre a hijo varón. Esa era la costumbre legal de esa época. Entonces en el verso 1 se nos está planteando un problema acerca de un israelita que tiene un nombre muy interesante, Zelofejad, un nombre raro. Pero lo que nos dice que era de la tribu de Manasés, que tenía 5 hijas. ¿Te das cuenta cuál es el problema? Este hombre no tuvo hijos varones. ¿Quién va a heredar la porción de la tierra que le corresponde a su familia? Esto es lo que preocupó a las 5 hermanas. Ellas van y en el verso 4 exponen el problema. Ellas dicen, ¿acaso por no haber tenido hijos, nuestro padre se quitará su nombre de entre su familia? Danos la propiedad o una propiedad familiar entre sus hermanos. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo ellas? Están mirando hacia adelante. Recuerden que a los israelitas les queda mucho por recorrer todavía. No en términos de distancia, ellos están prácticamente frente a la tierra prometida. Les queda mucho por recorrer en términos de cosas que hay que hacer. La tierra hay que conquistarla. Frente a ellos está Jericó, están sus enemigos. ¿Recuerdan cuando Moisés envió a espías a estas ciudades? ¿Recuerdan lo que dijeron los israelitas 40 años atrás cuando entraron a ver estas ciudades? Dijeron, no podemos entrar. Nos van a aplastar, son gigantes. Nosotros somos como insectos delante de ellos. Y no quisieron entrar. Miren lo que están diciendo las hijas de Zelofejad. Ellas son fuertes espiritualmente hablando. Ellas dicen, cuando entremos, cuando el Señor nos dé la tierra, ellas no tienen duda en sus mentes que van a entrar y van a tomar la tierra. Dios lo había prometido y ellas están confiando en que esto será realidad. ¿Notas la diferencia de la actitud de los israelitas de 40 años atrás? No vamos a entrar y vamos a morir. Las hijas de Zelofejad dicen, cuando entren, no permitan que un tecnicismo legal nos deje sin tierras. Estas 5 hermanas tenían muchas circunstancias en su vida por las cuales podrían haber sido unas completas amargadas.
O mujeres llenas de quejas. Piénsalo bien, su padre ha muerto por su propio pecado, dicen ellas. Y probablemente su madre también murió, porque no la mencionan. No tienen hermanos. La herencia no les va a corresponder. Van a quedarse sin nada, sin un centavo. Están en una situación vulnerable. Pero ¿te has dado cuenta que ellas no mencionan nada de esto como argumento? Cuando hablan de la muerte de su padre, no tratan de generar lástima o de expresarlo como algo injusto. Ellas dicen, no, sí, nuestro padre murió porque pecó. Ellas tienen su mente no en sus circunstancias que pueden haber sido amargas, sino en el futuro glorioso que Dios ha prometido a su pueblo. Dios nos llevará a la tierra. Dios nos entregará a la tierra. Dios va a hacer a esos gigantes, los va a aplastar. Estamos seguras de que nuestro pueblo va a tomar la tierra. Y cuando eso pase, por favor, no nos dejen fuera. Por un tecnicismo legal. Inclúyanos en los nombres del censo. Esos nombres son de puros varones, pero pongan nuestros nombres de mujeres en ese censo. ¿Se dan cuenta? Es un modelo de fe. Ellas están mirando adelante. La fe mira adelante a lo que Dios ha prometido. Maravillosa fe en jóvenes mujeres. Y qué fantástico, hermanos, que podemos aprender en la iglesia del Señor, tanto de los viejos como de los jóvenes. Este es otro ejemplo de que podemos aprender de las mujeres y de los jóvenes. No dejemos de orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, y pidamos más jóvenes para nuestra iglesia. Los necesitamos, porque ellos pueden ser un ejemplo radiante de fe para nosotros. Aquí tenemos en la Biblia 5 niñas, 5 jovencitas que nos están dando un ejemplo de fe. La fe mira hacia adelante. Entonces te pregunto, cuando tú ves a tu vida, tu viaje en esta vida, ¿estás mirando al futuro con la esperanza de que el Señor es el que hará la obra perfecta en tu vida? ¿Que aquel que te prometió te cumplirá? ¿O tendemos a encasillarnos, encerrarnos en nuestras preocupaciones, en nuestro presente, en nuestra aflicción presente? ¿Qué es lo que más anhelas para el futuro? Hoy las hijas de Zelofejad te están diciendo, Dios tiene una herencia para ti. La fe mira adelante. La otra lección que nos dan estas mujeres, la fe habla. La fe habla. Volvamos a pensar en su situación. Era muy preocupante, su familia se iba a quedar sin herencia. ¿Qué podían hacer? ¿Quién se iba a preocupar de 5 jovencitas? Son solo niñas. ¿Qué podían hacer 5 niñas? Imagínate, ponte en sus zapatos por unos segundos, imagínate cuán grande habrá sido la tentación de dejarse vencer por sus circunstancias, por el miedo. Cuán fuerte habrá sido la tentación de quedarse calladas, de no hacer nada y sufrir ahí, de vivir como 5 mujeres amargadas y convertirse en 5 viejas amargadas, diciendo todo el tiempo, no es justo, esto nunca fue justo, nos maltrataron, y quedarse así. Pero mira lo que ellas hicieron. Al final del verso 1 y al principio en el verso 2, ellas fueron a la puerta del tabernáculo de reunión, se presentaron ante Moisés y el sacerdote Eleazar y ante los príncipes y toda la congregación. Quiero que imagines esta escena. Está Moisés, está Eleazar, los líderes de toda la nación y los príncipes y todo el pueblo. Es como, piensen pararte frente al presidente, su gabinete, están los ministros, las autoridades y encima un gran público. Que tú te pongas ahí al medio y empieces a hablar de tu situación familiar. Se necesita valor para hacer eso. Ahora no sabemos si este era un evento especial, una audiencia. La Biblia no lo dice. El punto es que ellas tuvieron el valor para acercarse y presentar su caso. Ellas hacen notar en este verso que su padre no era parte de los rebeldes. Si él hubiera sido parte de los rebeldes, él no hubiera tenido derecho a la tierra. Pero no fue así. Su padre, a él sí le correspondía recibir la herencia, o la parte de la herencia que le tocaba. El problema es que no tuvo hijos varones. Verso 4. No tuvo hijos varones. Y ellas lo expresaron. Hermanos, la fe habla. La fe habla. Mira lo que dice. Cuando veo este verso, viene a mi mente lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:13. Mira lo que dice Pablo. Está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Hermanos, la fe te hace hablar. Si tenemos fe, debemos hablar. Cuando tú crees en algo, por ejemplo, si algún medicamento te hizo bien, lo recomiendan, ¿no es cierto? No te quedas callado. Si ves que alguien está sufriendo de algo que tú sufriste y esta droga te hizo bien, al tiro se lo recomiendas.
¿Por qué? Porque confías en el efecto positivo de este medicamento. ¿Cuánto más debemos hablar si es que confiamos en el amor y la misericordia de Dios? ¿Crees en Él? Entonces habla de Él. Creí, por lo tanto, hablé. Habla de tu fe, habla de lo que Dios ha hecho por ti, habla. Pero estas mujeres no solamente hablaron de su problema, no solamente hablaron, ellas hablaron, mira lo que dice el verso 3. Ellas fueron a hablar, se acercaron a la puerta del tabernáculo. ¿Por qué debe llamarnos la atención esto? El tabernáculo era el lugar donde Dios se relacionaba con su pueblo. Ellas no fueron a hablar con sus líderes solamente. Ellas fueron a entregar su problema, a hablar su problema a Dios. Tremenda fe de estas jovencitas. Se fueron al tabernáculo. Ellas están acudiendo a Dios. Y Moisés lo entendió muy bien así. Moisés entendió que ellas estaban presentando su caso, no ante él. Porque Moisés hubiera dicho, yo soy el líder, ellas están hablándome a mí, yo tengo que ver cómo arreglo. No, ¿qué hace Moisés? En el verso 6, él consulta a Dios. Porque ellas están preguntando esto delante de Dios, delante de las puertas del tabernáculo. Y Dios respondió en el verso 7. Dios le dijo a Moisés, las hijas de Zelofejad tienen razón. Dales posesión de una propiedad familiar entre los hermanos de su padre. Y esto se convirtió en una ley para todos los de Israel. Si alguna vez un padre moría sin tener hijos varones, las hijas iban a ser las herederas. La fe, mira adelante, la fe habla. La fe habla. Vamos a la tercera lección. La fe actúa. Ahí termina el relato en el capítulo 27, con el decreto de que ellas pueden ser herederas. Por primera vez, mujeres ahora pueden heredar en Israel si es que el padre no ha tenido hijos varones. Ahora nos vamos al último capítulo del libro de Números, el capítulo 36. Este capítulo presenta un nuevo problema. Esta vez no son mujeres, sino que son los líderes de la tribu de Manasés, la tribu de estas 5 hermanas. Los líderes de la tribu de Manasés se presentan ante Moisés con estas palabras. El Señor dio instrucciones a nuestro Señor Moisés de dar a los hijos de Israel posesión de la tierra mediante sorteo. También el Señor ha dado instrucciones a nuestro Señor Moisés de entregar la propiedad de nuestro hermano Zelofejad a sus hijas. Ellos están reconociendo lo que ya pasó en el capítulo 27. Dios ha dicho esto, lo respetamos, pero ahora viene el problema. Verso 3. Pero si ellas se casan con hombres de las otras tribus de Israel, su propiedad familiar saldrá de la parte que nos corresponde y será añadida a la propiedad familiar de la tribu a la que ellas se unan. Así se nos quitará la herencia de nuestros padres. ¿Ven el problema? Cuando estas jóvenes se casen, sus propiedades pasan a ser parte del patrimonio familiar. Se suman a las propiedades de sus maridos. Así como funcionaban las cosas en el mundo antiguo. Si ellas se casaban con israelitas de otras tribus, sus propiedades pasarían a ser de esas otras tribus. Entonces estamos viviendo en el terreno de Manasés. Si ellas se casaban con alguien de, por decir, Judá, esos terrenos que están dentro de Manasés ahora pertenecen a la tribu de Judá. Se formarían pequeñas islas de otras tribus dentro del territorio de Manasés. Sería una gran complicación en resumen. Y los de Manasés podían ir de esta manera poco a poco perdiendo sus territorios. Y hay que recordar que en esta época tener tierra era la base de toda la sociedad. Una tribu podía morirse sin propiedad. Y hasta el día de hoy sigue siendo esto un gran tema, ¿no es cierto? Cuando grandes cantidades de territorio están bajo propiedad de una sola persona. Es complicado, trae dificultades. Ahora, Dios había provisto una ley, un medio legal para que nadie se aproveche de esto. Porque en Israel muchos vendían sus territorios por necesidad o la perdían por muchas razones. Por eso Dios había ordenado una ley que cada 50 años todas las tierras, no importa si habían sido vendidas, empeñadas, todas las tierras cada 50 años regresaban al dueño original o a la familia del dueño original. Esa ley Dios la puso para que no exista en Israel este sobreacaparamiento, donde uno solo es dueño de grandes territorios. Entonces no importa si yo había comprado de Hugo, de Fabricio, un montón de tierras cada 50 años, yo tenía que devolvérselas.
Así ellos no perdían para sus descendientes su herencia. El tema, este año, esta fiesta, esta ley, se le llamaba el año de jubileo, cada 50 años. El problema es que la ley del año del jubileo no contemplaba la adquisición de tierras por matrimonio. Y eso es lo que dicen los líderes en el verso 4. Cuando llegue el año de jubileo, los hijos de Israel, la propiedad familiar de ellas será añadida a la propiedad familiar de la tribu de sus maridos. O sea, ni siquiera en el año de jubileo podrían recuperar esos terrenos. Entonces sí era un gran problema. Si ellas se casaban con miembros de otros clanes, era un gran problema para los de su clan, para sus vecinos, sus familias. Entonces, Moisés nuevamente consultó al Señor, porque este es un tema que solo el Señor puede resolver. Y Dios respondió en el verso 6, Dios dijo acerca de las hijas de Zelofehad, esto es lo que el Señor ha ordenado. Pueden casarse como a ellas les parezca mejor, siempre y cuando se casen con alguien de la tribu de su padre, para que la propiedad familiar de los hijos de Israel no pase de una tribu a otra. Entonces, esta fue la forma de resolver el problema. Dios dice que las hijas podían casarse con quienes ellas quisieran, siempre y cuando sean de la misma tribu, para que no se pierda la herencia familiar. Ahora, ojo, aquí no pienses que están siendo condenadas a elegir entre 4 gatos. El censo en el capítulo 26 nos dice que esa tribu contaba con 52.700 hombres mayores de 20 años. O sea, tenía mucho para elegir dentro de su tribu. 52.700 hombres por lo menos para escoger marido. Así que las 5 hermanas no estaban condenadas a escoger entre unos cuantos. El punto es que quizás esta decisión de parte de Dios, en un sentido es como restringir, ¿no es cierto? Solamente puedes casarte con miembros de tu clan. ¿Cómo tomaron esta decisión las 5 hermanas? Verso 10. Las hijas de Zelofehad acataron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Y en el verso 12, se casaron dentro de la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y su propiedad familiar se quedó dentro de la tribu de la familia de su padre. Impresionante, ¿verdad? No hay quejas en ellas. Nadie dice, no es justo. Yo ya tenía el ojo puesto en un chico de Efraín que estaba muy... No. Nadie dice, me están restringiendo, están coartando mis posibilidades, mis derechos, me están limitando. Nada. El Señor habló. Ellas obedecieron. Ellas renunciaron a ese abanico de poder escoger marido en otras partes por el bienestar de su tribu. Fe. Confianza en el Señor. El Señor dijo, ¿pueden casarse solo con ellos? Confiamos en Él. Estas nobles mujeres no solamente pensaron en su propio bienestar cuando pidieron su herencia, ahora están pensando en el bienestar familiar cuando dicen, ok, nos vamos a casar con miembros de nuestro clan. Después de que todo el libro de Números ha sido quejas y quejas y quejas, y los israelitas no están contentos con el agua, no están contentos con el pan, no están contentos con el calor, no están contentos con nada, vemos estas 5 jovencitas que Dios les cambia su mundo. Ellas dicen, amén, amén, amén. ¿Qué ejemplo son ellas de inteligencia, de diligencia y de obediencia? Fe, fe, confiar en que Dios sabe mejor que yo. Él ha decidido que sea así, voy a obedecer. Confianza. La fe no se queda sola, no es algo de la mente nomás. La fe actúa, la fe te lleva a obedecer a Dios. Estas 5 mujeres me llevan inmediatamente a pensar en otra gran jovencita, en otra gran mujer del Nuevo Testamento. Otra niña que dice lo siguiente. Creo que no tengo el verso. Ahí está. Yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Que Dios haga su voluntad en mí. Fe radiante en una jovencita. Queridos hermanos, la fe es esto. Nos lleva a actuar. ¿Actuar cómo? En obediencia. Dios ordenó por medio de Moisés. Quizás eso les iba a costar, pero ellas obedecieron. Es fácil decir no a lo que Dios ordena. Es fácil decir no, yo quiero seguir mi propio corazón. La Biblia dirá tal cosa, pero mi corazón me dice esto. Es fácil ir por ese camino. La verdadera fe te lleva a decirle no a tus propios deseos y ambiciones y seguir el modelo de Dios, la palabra de Dios. Es radiante cómo termina el libro con la fe de estas 5 mujeres. Entonces nos preguntamos nuevamente,
¿Cómo está haciendo tu viaje? ¿Estás como nosotros en el cerro, dando vueltas, sin poder llegar a la meta, como los israelitas en el desierto? ¿Sientes que no llegas a ninguna parte? Aprende del ejemplo de estas 5 mujercitas. La fe mira adelante, la fe habla, la fe actúa. ¿Cómo fue la generación de israelitas que entraron a la tierra prometida? Fueron como ellas, una generación de fe. Pero ¿cómo fueron sus hijos y sus nietos? Fueron como los primeros israelitas. Sus hijos y sus nietos volvieron a pecar, volvieron a incomodarse. Y yo pienso, muchas veces somos así los cristianos, ¿no es cierto? Tenemos momentos gloriosos de fe, pero después volvemos a la queja. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza, hermanos, está en tener la mirada en aquel que siempre miró adelante con fe, en aquel que por fe puso su mirada en la cruz y fue hacia allá. Aquel que siempre habló por fe, nunca se quedó callado, sin importar si eso lo llevaría a ser rechazado. Aquel que siempre oraba, aquel que por fe actuó, por fe fue obediente hasta la muerte. Su obediencia lo llevó no a la incomodidad o a renunciar a sus derechos, su fe lo llevó a la muerte, a la cruz. Nuestra esperanza está en aquel. Por su obediencia, tú hoy día tienes una herencia segura. Tu nombre ha sido incluido dentro de los hijos del pueblo de Dios, por la fe de Cristo. Entonces, hermanos, vivamos nuestra vida con nuestra mirada en Jesús. Hablemos de Jesús. Oremos en el nombre de Jesús. Y obedezcamos a Dios en el poder que Jesús nos da. Amén. Oremos.